Una semana parece poco para contar la historia de un país como Colombia, que en los últimos 25 años ha sufrido cambios significativos, radicales y algunas veces irreversibles. Y 25 años, a su vez, son apenas un fragmento de la historia de una nación que sigue siendo impredecible y desconocida para la mayoría de sus propios habitantes. Para nosotros, han sido 1.300 semanas vividas de manera intensa. Un tiempo en el que hemos ejercido con pasión nuestro oficio de periodistas y asumido con responsabilidad los riesgos de contar la verdad. Y aunque hoy no estén todos para compartir este momento, estamos resueltos a no olvidar a aquellos que desde la fundación de la revista por Alberto Lleras en los años 50 y en la nueva época inaugurada por Felipe López, han contribuido con su talento y coraje a la formación de nuestro carácter. En los comienzos de esta convulsionada semana de 25 años, brilla el novelista que hizo pronunciar con respeto el nombre de Colombia en todo el mundo. Gabriel García Márquez recibe en Suecia el Premio Nobel de Literatura. Para los colombianos, que nos habíamos acostumbrado a los estigmas y a las listas negras, el Nobel de García Márquez representa por fin una buena noticia. Allá en la Guajira arriba, donde nace el contrabando. Los europeos estaban muy aterrados con nosotros, con Leonor, con Totó, con los hermanos Zuleta, con la cacica, con los bailarines, con verlos a ellos con los gorros blancos sobre su piel negra, en esa nieve, en esa cosa. Era una cosa muy extraña, era como una gran borrachera estupenda, ¿no? Gabo es probablemente el colombiano más célebre que ha habido nunca, ¿no? Pero la tragedia llega de manera súbita y estremece a Popayán en plena Semana Santa. Más de 200 muertos, miles de heridos y una parte de nuestra memoria arquitectónica destruida dejan una cicatriz profunda en el alma de la nación. Un nuevo enemigo hace su aparición en el escenario nacional. El narcoterrorismo le declara la guerra al país y los valientes que se atreven a denunciarlo pagan el precio más alto. El asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, deja muchas preguntas en el aire. Entre ellas, la más apremiante: ¿qué tan lejos llegará la mafia? Para una familia, la muerte del padre no tiene ningún consuelo. Pero yo creo que fue la primera denuncia que se hizo. Fue la toma de conciencia nacional frente al peligro que se avecinaba. Para la memoria colectiva de nuestro país es importante dejar en claro, y sería bueno sobre todo, investigar, ir más allá, porque es un hecho que claramente no puede ser resumido a una expresión delincuencial de un grupo de narcotraficantes. Y así como aprendimos de García Márquez que la palabra siempre será escuchada, de Lucho Herrera recibimos una lección de coraje al ganar la más dura etapa del Tour de France. Ese 13 de julio de 1985 fue un momento épico. De sangre, sudor y alegría. Colombia no solo exportaba cosas malas. Permanecerá imborrable en la historia deportiva. Y Herrera levanta los brazos gloriosos. La verdad que fue realmente extraordinario lo que ese día logró conseguir Luis Herrera. Ellos están dispuestos a dialogar, traen una demanda concreta, pero si no cesa inmediatamente el fuego, morimos todos. Estamos en este momento siendo apuntados por las armas de unidades del M-19. A mediados de los años 80, el retrato de nuestra historia política resulta dramático. Los protagonistas son el M-19, los magistrados secuestrados y los tanques de guerra que entran a la fuerza al Palacio de Justicia. La toma del palacio es un golpe al corazón de las instituciones y a la confianza de millones de colombianos. En ese fuego cruzado de toda clase de aprestos bélicos que allí llevaron los subversivos y el ejército oficial, pues murieron muchos. Eso fue una injusticia con la justicia, absolutamente. ¿Por qué? Por hacer justicia. Salí con un poco de heridas. ¿Qué las curé? Me las curaron los médicos, pero desde el punto de vista espiritual
sí me quedó una herida que no se me podrá sanar nunca. A tantos hermanos nuestros aquí sepultados. Ya hay más gente, ya hay gente viva. Son tiempos difíciles, no cabe duda. El impacto de la toma del Palacio de Justicia y el liderazgo cuestionado del gobierno no son las únicas preocupaciones del país. El volcán Nevado del Ruiz entra en actividad y en pocas horas desaparece del mapa toda la población de Armero. Empieza una historia de lucha por la supervivencia en medio de la adversidad de la naturaleza. En este escenario de dificultades, aprendimos que la responsabilidad de los periodistas no es solo relatar los hechos como ocurrieron. En la revista Semana nos atrevemos a interpretar esa realidad. Porque un país como Colombia no solo necesita información, sino también orientación, análisis y una línea de opinión consistente. Al terminar esta década, el narcotráfico ya es uno de los mayores desafíos que enfrenta el país. Los capos de la droga y sus carteles han penetrado la sociedad y sus instituciones. El presidente Barco ordena la extradición de Carlos Leder. Esto constituye no solo la primera extradición de un narcotraficante de importancia, sino también el comienzo de un sombrío capítulo de nuestra historia. Lamentamos informar a los colombianos que el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento ha fallecido. Luis Carlos Galán es por estos días de 1989 el virtual presidente de los colombianos antes de las elecciones de 1990. Es la conciencia y la moral del país. Y cae asesinado durante una concentración política en Soacha. Su verdugo es Pablo Escobar, el enemigo público número 1 de la nación. En estos tiempos turbulentos se pone a prueba nuestro carácter. La desinformación y el terror hacen carrera por cuenta de la guerra declarada por los extraditables al Estado colombiano. Nadie sabe qué pasará al día siguiente. Galán venía advirtiendo sobre el peligro del narcotráfico, sobre la inmensidad de su poder criminal, de corrupción, de asesinato, de sangre, y muchos no le creyeron. El día que asesinaron a Galán, Colombia entendió que o enfrentábamos el narcotráfico visceralmente, integralmente, o perdíamos este país. Pero en Colombia ha habido prensa que a la par que informa e ilustra al país sobre lo que está pasando, se juega el pellejo por la verdad y por la conciencia colectiva. Fue como un salto de calidad que dio el fútbol colombiano, porque no se ganó de cualquier manera, se ganó jugando bien. Fue indudablemente un día de alegría y la eliminatoria entera fue yo diría que un día de fiesta. Todos los partidos que se jugaron. Ganar siempre es bueno, ganar nunca hace daño. Pero el carácter de un país se forma en las buenas y en las malas. Y los sueños de gloria de un pueblo se hacen realidad en el Monumental de Núñez en Buenos Aires. La revista Semana festeja con la mayoría de los colombianos que vemos en el Pibe, en Andrés Escobar y en los demás jugadores la representación de toda la nación. Atención, noticia de última hora. Fuentes oficiales indican que Pablo Escobar Gaviria murió en la ciudad de Medellín. La muerte de Pablo Escobar, acorralado y descalzo en el tejado de una casa de Medellín, no cierra el ciclo de la violencia, pero sí el de una ola de crímenes. Queda claro que los enemigos de la sociedad, por poderosos que sean, siempre serán derrotados. Y así nos acercamos al final del siglo XX. El país vive en medio de una guerra de los carteles de la droga que precipita hechos fundamentales para el futuro de la sociedad. Después de la muerte de Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela son capturados y extraditados a los Estados Unidos. Yo creo que el presidente Gaviria tuvo muchas oportunidades de haber realmente parado a los narcotraficantes. La primera oportunidad que tuvo era con el narcovideo. El narcovideo era unas pruebas contundentes con lo que ocurría. Número dos,
la cosa de la catedral, una situación de que yo creo que podía haberla manejado mucho mejor. El doctor Ernesto Samper Pisano, mamola, como decía Jorge Eliezer Gaitán. Es el momento de poner a prueba nuevamente nuestro carácter. El tesorero de la campaña del entonces presidente Ernesto Samper rinde declaración libre ante la Fiscalía. La revista Semana publica todos los detalles que involucran a importantes personalidades de la vida política del país. La revista Semana había llevado a cabo un proceso de desmitificar, de desmontar tabúes, de meterse con temas con los que nadie se ha metido. El destape sigue por el impulso que tuvo el periodismo y que tuvo la justicia, la fiscalía en particular en aquella época, que fueron agentes instigadores del destape y no agentes promotores del tapen como históricamente habían sido los grandes medios de comunicación en Colombia frente a los escándalos. Como el principio de un largo destape que no termina y que puede terminar siendo lo único que saque al país adelante. Solo la verdad nos va a hacer libres. Es una prueba de seriedad, no solo para las instituciones, también para el periodismo colombiano. Una prueba de responsabilidad y compromiso histórico. En el ocaso del siglo, la sombra de los grandes escándalos políticos del pasado marca el futuro de la nación. Los colombianos somos testigos del fracaso de las conversaciones de paz con las FARC y un clima de incertidumbre se apodera del país. Sin embargo, a pesar de los grandes estigmas que pesan sobre los colombianos, nuestro talento se destaca en los escenarios del mundo. Y la voz de una joven barranquillera que seduce a todos los continentes nos devuelve mucho del orgullo y la dignidad de ser colombianos. Pero los cabos sueltos de otros episodios de nuestra historia alimentan un fantasma que recorre el país por ciudades y montañas. Se trata de los grupos paramilitares que en nombre de la lucha contra las guerrillas empiezan a bañar en sangre a Colombia. La llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez interpreta el sentimiento de una inmensa mayoría de votantes que ve en él la promesa de un futuro mejor. El séptimo día de esta semana, que empezó en 1982, nos pone a prueba una vez más. La revista Semana publica una serie de informes que le dan un viraje inesperado a la vida política del país. Con la publicación del contenido del computador de Jorge 40, se destapa la penetración de la mafia paramilitar en el Estado. Se corre el velo de una nueva realidad para los colombianos. Es uno de esos grandes momentos y esos momentos muy tristes, donde nos encontramos frente a lo que todos nos habíamos imaginado que estaba pasando, pero no lo habíamos realizado y no lo hemos aterrizado. Así han transcurrido los primeros 25 años de la revista Semana. Ha sido una semana intensa, emocionante y aleccionadora. En estos 25 años, nuestra misión ha sido buscar la verdad y escribirla, semana a semana, para que los colombianos nos veamos en el espejo de nuestra realidad. Nuestros periodistas trabajan para que cada persona que abra las páginas de nuestra revista entienda mejor el país, pero sobre todo para que trabaje por mejorarlo. Es cierto que nadie sabe lo que sucederá la próxima semana, pero pase lo que pase, estaremos allí para contar la historia. Revista Semana. 25 años de periodismo con carácter.